Gracias, Sandra, ¿eh? Tiene una flor hoy. Sí. Y Es un autopiropeo. Aparte acompañado acá con Hugo Pressman, Juan Manuel. Es un orgullo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Recibirte, te vemos diariamente, te leemos. No diariamente, porque ya no estás escribiendo diariamente. No, 2 veces por mes. Pero esas columnas... ¿Ah, 2 veces por mes? Sí. Yo no sé por qué me hago que los sábados es Sandra Russo. Nos turnamos con Osvaldo Bayer. Es un sábado yo y un sábado Osvaldo. Poca cosa, ¿no? No, sí, claro. Mirá qué orgullo, ¿no? Sí, es cierto, es un orgullo. Qué columnas esas, qué lindas columnas. ¿Las contratapas? Sí, claro. Es un género precioso. Y es un género que construís una historia en un tema concreto en 40 líneas, 50 líneas. Sí, son más o menos 5.000 caracteres. Yo creo que es un buen espacio para el pensamiento lateral, ¿no? O sea, para tomar, que es lo que a mí más me gusta, los temas más fuertes de la semana, pero tratar de mirarlos por un lugar que no es el que se ha venido tratando. Que es difícil muchas veces, por ejemplo, sobre el tema Alfano, que fue la última que escribí, era difícil tomar ese tema y encontrar un sendero de pensamiento que no hubiese sido transitado, pero siempre se encuentra y eso es lo que más me gusta hacer. Eso es pensamiento lateral. Yo le llamo, sí. Bueno. Salir de la crónica, ¿no? Salir de tener que narrar los hechos, sino analizarlos de una manera más contextualizada. Lo que pasa es que cuando uno se pone a ver cómo circulan los discursos en nuestra sociedad o en cualquier otra, es muy poco lo que hay de pensamiento propio de cada persona. En general uno construye con su propio pensamiento y con los que andan, los discursos que circulan entre los medios de comunicación. Entonces, incluso para uno cuando escribe es difícil salirse del cliché de lo que ya escuchó. Por eso es mejor escribir sin tener en cuenta demasiado lo que escuchaste sobre determinado tema, ¿no? Verlo vos como virginalmente. Y página... Perdón, si no me equivoco, sos la única periodista mujer de las contratapas en forma periódica de Página 12, No me digas que ¿no? páginas machistas también. Hay algunas que cada tanto, pero fija creo que sí. Fijo creo que sos la única. Creo que sí. Sí. El género de la contratapa es un género que está más en página. El único diario que creo que hoy en día por lo menos lo mantiene es Página, que inventó ese género. Sí, y bueno, porque es un diario con muchos escritores. Y las contratapas creo que además de un peso conceptual, también tienen que tener una buena pluma, ¿no? Y en el periodismo argentino ahora no hay mucha buena pluma, ¿no? Se polarizó mucho todo y no hay cuidado por la narrativa periodística, ¿no? Por lo que en algún momento pudo hacer un Aguafuerte, por un estilo y una tradición periodística que cuida la escritura. Yo siempre digo que me acerqué más al periodismo por mi inclinación a la escritura que por mi tendencia a la pesquisa, porque siempre me pareció que en el periodismo hay 2 grandes vertientes: los que les gusta la investigación, que tienen que ver con esto de pesquisar información, y los que les gusta la escritura. A mí me gusta la escritura y por eso vengo de la gráfica. Y das talleres, he visto que das talleres. 10 años di, ahora no tengo tiempo, pero por ejemplo cuando hay momentos o hubo momentos en los que me parecía que se achicaban los canales para decir las cosas que a mí me interesaba decir, en lugar de buscar un trabajo en periodismo que no me permitiera defender cosas que a mí me gustaban, yo prefiero dedicarme a la docencia y dar taller de texto breve. ¿Y tus talleres que eran de literatura o de periodismo? Texto breve. Texto breve. Eran sobre narrativa o sobre crónica o sobre ensayo periodístico, que vendría a ser contratapa, del género contratapas. Y 10 años lo di. Si vos tuvieras que hacerle una pregunta a la Sandra Russo que escribía en humor, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? Ay, Hugo, ¿qué me preguntaría a mí misma cuando era... ¿Sabes que cuando empecé en humor a mí me pasaba eso precisamente que vengo contando? No sé qué pregunta me haría, probablemente qué será de tu vida, chica, porque yo empecé por casualidad en humor. No, yo no quería ser periodista. Vuelvo al tema de recién, porque cuando vos... yo egresé del secundario cuando empezaba la dictadura. No había tenido militancia previa. Y la verdad que los periodistas conocidos que había en ese momento eran Magda, Hangling, Hellblum, Neustadt, Grondona. Es decir, era imposible que a un joven le gustara ser periodista, porque ¿por qué te iba a gustar ser periodista? No había... tenía mala prensa, digamos. Ni siquiera mala prensa, eran como instituciones que estaban ahí y decían las cosas que decían. Entonces a uno digamos, la explosión de las carreras de comunicación fue 10 años después. Claro. Pero en ese momento yo empecé a trabajar en periodismo contracultural, haciendo revistas artesanales. Por ejemplo, alguna
¿Te acordás de alguna? Sí, empecé en una que se llamaba Propuesta, que después se fundió, una de Quilmes con una del centro, y hicimos Periscopio, que era otra, que teníamos una redacción, que era un PH en la Chacarita, que no tenía teléfono y había que ir a hablar por teléfono al PH de al lado, donde había una mujer en estado vegetativo en la cama al lado del teléfono. Bueno, era en la época que era difícil tener teléfono, ¿no? Era difícil y aparte éramos todos chicos, en Periscopio había muchos chicos del PC uruguayo, exiliados, y éramos pibes a los que... ¿Algunas de esas experiencias las guardás? No, yo no guardo nada. ¿Se perdieron? No me digas que las contratapas de página no las tengo. Eso sí, pero en el archivo de la computadora por lo menos. Ahí sí, en mi página web, en un momento hubo alguien que las ordenaba, pero yo no guardo. Pero es lindo, es la memoria de uno. Sí, ya lo sé, pero lo veo en terapia eso. ¿Has podido analizar, dado que en los últimos años está este debate sobre el periodismo, que debe ser uno de los momentos más ricos con relación al periodismo? La tiene de protagonista, Hugo. El periodismo de los 90. ¿Has podido analizar ese periodismo que hacía Página 12, por ejemplo, que de alguna forma era el mejor periodismo, pero que hacía hincapié fundamentalmente en la corrupción y no en el hecho central que se estaba vendiendo al país? Bueno, fue la época de oro de la credibilidad del periodismo. En esa época la nata medía mejor que cualquier político, ¿no? Precisamente porque no existía la política. Mejor dicho, la política era el menemismo, o era toda la coreografía que rodeaba el menemismo. Y me parece que esa época provocó algunos equívocos también. Por ejemplo, suponer que cualquier cosa que venga del periodismo es más creíble que cualquier cosa que venga de la política, ¿no? Habría que ver quiénes son los personajes y los protagonistas, pero per se no tiene por qué venir de los medios una verdad más fuerte que de la política. Y por otro lado también fue la época de la pizza con champán de Silvina Walger, es decir, una época en la que la evaluación que se hacía del menemismo, contra el cual estábamos aparentemente todos, tenía que ver con las formas nuevamente, con el estilo, con las patillas, con la grasada, ¿no? con la cosa folclórica de lo que fue el menemismo, y nunca se indagó sobre el fondo, sobre el contenido verdadero que era el neoliberalismo. Tomo una frase de Álvarez Guerrero, no, de Modesto Guerrero, el periodista venezolano que hace mucho tiempo está en la Argentina, que él define al lanatismo como la enfermedad infantil del periodismo. Ajá. ¿Qué reflexión te merece eso? Yo trato de no hablar sobre la nata, porque ya él se toma demasiado tiempo para hablar de nosotros, y la verdad que no... El otro día yo decía que prefiero no personalizar y discutir ideas y no egos, porque ya bastante tiene él como para que yo saque el mío, ¿no? Pero, bueno, nombraste algunos casos, nombraste a la nata, nombraste a Silvina Walger, y casualmente son periodistas que en este contexto todos tienen una postura más o menos similar. Sí. ¿Considerás que hay más allá de la caracterización política que puedan hacer del gobierno, puede ser que hayan perdido el rol que desempeñaban antes hacia la sociedad y que eso también los haya mareado, los haya confundido? Y todos perdimos el rol que teníamos, porque el escenario cambió. Creo que una de las cosas que pasó con el kirchnerismo es que modificó la escena, y todos nos tuvimos que mover del lugar y hacer una lectura. Y creo que hoy todos estamos ocupando el lugar que ocupamos de acuerdo a la lectura que hicimos en aquel momento. Y los que se equivocaron de entrada no pudieron retroceder, y retroceden para adelante. Me parece que tiene que ver con eso. Que en algunos sentidos estamos algunos profundizando un camino que elegimos seguir, que elegimos tomar, y que hay otros que hicieron una primera lectura, que a mi juicio es equivocada, pero bueno, cada uno piensa lo que quiere, pero lo que están haciendo es... no pueden retroceder en la postura que tomaron, y entonces, bueno, primero hubo críticas que podían ser escuchadas, pero cuando ya se habla de que se parece al nazismo y al fascismo y qué sé yo, bueno, ya entramos en plena delirium tremens, ¿no? O sea, es como, ya está difícil debatir. Con relación al libro sobre Cristina Fernández, ¿qué cosas, qué imágenes tenía con relación a Cristina Fernández antes de hacerle del libro que reafirmaste y que modificaste con relación a imágenes previas? Sí, bueno, las dos cosas los dos motores principales que a mí me movieron hacia ella y hacia el libro, los confirmé. Una tenía que ver con la feminidad de Cristina, que a mí me llamó la atención de entrada, pero más en el 2008. Toda la caracterización de la yegua y también la imagen pública femenina que yo veía, que a mí me parecía muy diferente a la imagen de una mujer en el poder
teniendo en cuenta a Michelle Bachelet, a Dilma Rousseff, a Angela Merkel.